Para esta materia en específico se necesitan muchas tablas y muchos gráficos. Eh, mm, Se necesitan muchas tablas y muchos gráficos eh, porque esto es así, o sea, son distintos modelos de correas, distintos modelos de- de cables y cada uno tiene su resistencia y sus propiedades específicas que están resumidas en tablas. Así que yo les recomiendo que se hagan un resumen de... Está todo en el Chile, bueno, en realidad está todo en las presentaciones, en las clases, pero en el Chile está más bonito. Ustedes pueden usar la tabla de las presentaciones, la del Chile son las mismas, pero les recomiendo hacerse un resumen para que tengan todo a mano y cuando den el certamen, si es que sale alguna pregunta de esta, puedan hacerla mucho más expedita sin tener que irse a la materia. Estas son capturas del formulario. Esto tiene que ver con la geometría de una transmisión por correas. Esto es básicamente la transmisión de potencia que se ocurre. Eh, y esto es lo necesario para seleccionar las correas. El número de correas, n, y la potencia por unidad de correa que se transmite, que tiene que ver también con unos factores K1 y K2 que vamos a ver más adelante. Bueno, esto es ya básicamente las fuerzas que ocurren en la banda, y estas fuerzas sirven para más tarde calcular el roce y la velocidad de la banda. O sea, digo, la velocidad de la banda sirve para calcular el roce, que determina la posibilidad de deslizamiento, que es importante en el diseño de bandas, ya que no queremos que nuestra banda deslice y, entre las poleas. Y bueno, las correas en Becky tienen cierta geometría un poco distinta a las bandas planas, así que aquí tienen un poco de consideraciones como el cálculo de la fuerza centrífuga, el coeficiente de roce efectivo y su longitud de paso, que más adelante veremos. Bueno, los cables metálicos igual eh, tienen su esfuerzo, sus cargas, su fuerza, eh, y su factor de seguridad, que es bien mecánico esto, pero tienen que ver bien en la tabla cuál corresponde a cuál, y tener claro su geometría y sus variables. Y vamos con los ejercicios. Una correa plana tipo F1, ver tabla número 1. ¿Cuál es la tabla número 1? Esta. ¿Cuál es la F1? Poliamida F1. De 6 pulgadas de ancho, se emplea para conectar una polea de 2 pulgadas de diámetro a una polea mayor de 4 pulgadas de diámetro. La distancia entre centros es de 9 pies. La velocidad angular de la polea menor es de 1750 RPM y se entrega 2 HP de potencia. El factor de servicio KS es 1,25, el factor de corrección de la polea es CP07 y el factor de corrección de la velocidad es CB1. Se pide calcular la longitud de la correa, la tensión de la fuerza centrífuga, la máxima, la inicial o pretensión y la tensión en el lado flojo, y verificar las condiciones de funcionamiento, si existe la posibilidad de deslizamiento en la correa. Bueno, ya partimos con los datos. C, que la distancia entre centros es de 9 pies. Esto es equivalente a 108 pulgadas. Tenemos la factor de corrección CP, que es 0,7, y CB, que es 1, que más adelante le voy a explicar cómo se aplican. Tenemos N1, 1750, que es
en la velocidad angular de la polea menor, o sea, de la transmisora, la potencia H, que es 2 HP, y el factor de servicio, que es 1,25. De grande, 4 pulgadas, de chica, 2 pulgadas, C, 9 pies. Bueno, ahí ya lo noté. Ya. El largo. La longitud de la correa. El largo, nosotros ya tenemos una fórmula, transmisión de correas. Tenemos aquí aquí. Esta igual sirve. ¿En la otra también había un largo o no era Sí, nada? sí, está largo, pero según esto, lo- los ángulos. Pero esta fórmula igual sirve para, dice esto, para correas en B, pero en correas en B es la longitud de paso, pero en correas planas se puede considerar como L, que sencillamente es 2C más pi medios de 1 más de 2 más de 1 más de 2 al cuadrado sobre 4C. Eso. Está en correas en B en longitud de paso, pero en correas planas se puede considerar como L. Eh, esa es Camilo, ¿y ahí por qué no usaste la otra? claro, porque aquí tendría que calcular eh, los ángulos que se ocurren en la correa, pero esta es más directa. Ah, eh, ya. Pero tenemos, en la prueba se puede usar ese igual. claro, pero tienes que tener ojo a la fórmula que estás usando, si es correa en B o si es correa plana. Esta es la fórmula directa. Eh, Camilo, la segunda parte en los D que están divididos en C no se restaban. ¿Cómo? En la segunda parte de esa fórmula no están, es D menos D al cuadrado. Sí, sí, Y también está la cuarta. ahí, ahí sí, sí, eso lo anoté mal recién. Pero claro, esta es la fórmula, esta es, y es la fórmula directa para el largo en una correa plana, en correa en B, longitud de paso. Bueno, con esto, aplicando esta fórmula, les da al tiro el largo, que es 2,25,43 pulgadas. Em, Esa es la B, dice, calcular la tensión debido a la fuerza centrífuga primero. La fuerza centrífuga, Fc, revisando esto, dice que es igual a esto. M por R cuadrado por omega cuadrado igual a M por B cuadrado igual a W sobre G por B cuadrado. ¿Qué es W? Vamos a usar esta relación, porque tenemos más o menos todos los datos de esa relación, que sería W sobre G B cuadrado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Eh, ¿Y qué es W? W es la densidad, o sea, claro, que es el peso específico por el ancho, por el espesor y por 12 para que queden pulgadas. Esto. Ese factor solamente es para transformar a pulgadas, porque una pulgada o sea, un pie son 12 pulgadas. Porque nos vamos a la tabla 1 y nos dice peso específico, o sea,
el gamma, y tenemos el B y el T, que sería el ancho y 6 pulgadas de ancho y el espesor, aquí está, T 0,05 y el peso específico es 0,035 y tenemos B, tenemos gamma, tenemos B y tenemos T, y por 12 para que nos quede en pulgadas, tenemos G. Recuerden que G es, me parece que 32 para para este sistema de unidades que es libra, libra pulgada y libra fuerza de pulgada. Y para la velocidad es pi por d por n, ¿no es cierto? Aquí, aquí lo tenemos. V es pi por d por n y lo vamos a partir en 12 porque para que nos quede en pies minutos. Porque si el D lo tenemos en pulgadas, lo partimos en 12 y nos va a dar en pies minutos. Esta relación. El N va a estar en RPM. Y el D en pulgadas. Partido en 12 nos da la velocidad en pies minutos. Tenemos el D chica y tenemos la N. Podemos calcular la velocidad y nos da 916,3 pies minutos. Que eso es lo mismo que decir 15,27 pies segundo. Así que tenemos W, tenemos G y tenemos B y podemos calcular FC. FC 0,91 libras fuerza. FC siempre da un valor muy pequeño, pero esto tiene que considerarse para poder calcular bien el roce y considerarlo en el roce de las fuerzas centrífugas. La tensión máxima F1, F1A, así se denomina la tensión máxima que puede soportar la correa. Si no me equivoco, está por aquí. Aquí está, tensión máxima permisible. F1A igual a B por FA por CP y por CB. ¿Qué tenemos? Tenemos B, tenemos CP y tenemos CB. Todos estos son datos que nos habían dado el ejercicio. CP, CB y B. ¿Pero qué es FA? ¿Alguien se ubica qué es FA? Es la fuerza máxima que te dan por tabla. Claro. ¿Cuál es la tabla? Esta. Esta es FA. Tensión permisible por ancho unitario a 600 pies minuto, libra fuerza por pulgada. Por tabla es 35. Entonces tenemos que, aquí vamos a anotar que FA es 35 libra fuerza. Y automáticamente tenemos que F1A, tenemos todos los datos. Automáticamente tenemos que F1A es 147 libras fuerza. Disculpa, ¿qué era B? Esta es la tensión permisible por ancho unitario. Por lo tanto, tenemos que multiplicarla por el ancho para que tengamos la tensión permisible máxima. B es ancho. Ah, ya. 6 pulgadas de ancho. Aquí estamos. Después,
¿qué nos piden? La tensión inicial. Tensión inicial FI, así se denomina. Esta tensión inicial, esta sí tiene una, o se llama pretensión también, esta sí tiene una fórmula más o menos extraña que tenemos que calcular. Tenemos que calcular el ángulo de chica, porque está también el ángulo de grande, que está de respecto a de grande y el de grande respecto a de chica. Tenemos que calcular que es el ángulo de chica. Para calcular el ángulo de chica, simplemente seguimos esta fórmula. Es pi más menos 2 por seno a la menos 1 de menos d sobre 2c. Tenemos todos estos datos. Tenemos d grande, tenemos d chica y tenemos c. Lo voy a anotar acá. Ustedes lo calculan después. Es 2,0865 radianes. Tenemos al tiro este ángulo. Nos queda el roce. ¿Cuánto roce es? Lo vemos por tabla. 0,5. Espera, como que me quedo muy encima. Mm, 0,5. Después, ¿qué nos queda de la fórmula? El torque y el de chica. El torque, si no se recuerdan, tenemos que es, o sea, 63.000 por algo, ¿no es cierto? 63.000, bueno, yo puse 63.025 porque la fórmula, bueno, la fórmula según formulario es 63.000, pero 63.025 es más exacto. Da lo mismo si ustedes pusieron 63.000 o 63.025, eso lo ponen explícito en su prueba y se va a colocar, bueno. Pero yo coloqué 63.025 es más exacto, por el H nominal, que es la potencia que se quiere transmitir, o sea, que se transmite, por el KS, que es el factor de servicio, por un factor de seguridad llamado ND, que este ND es simplemente un factor de seguridad para protegerlo de altos torques. Si se multiplica por 2, por 1,1 a veces, sobre la velocidad angular n. Entonces, tenemos H nominal. ¿Cuánto es H nominal? 2HP, que es la potencia que se transmite. El factor de servicio, ¿cuánto es? K, KS, 1,25. Este es 2HP. Este es 1,25. ND, ¿nos dicen un factor de seguridad en el ejercicio? No. Por lo tanto, le vamos a colocar 1. De repente dice factor de seguridad ND 1,1, lo colocamos 1,1. Pero como no dice nada, 1. Tenemos N, que es la velocidad 1750 RPM, y por tanto nos da que el torque, lo voy a anotar acá, el torque es 108,04 libras-fuerzas por pulgada. Por tanto, tenemos
voy a volver a la fórmula. Tenemos T, tenemos D chica, tenemos Euler, el coeficiente de Rose y nuestro ángulo de chica, y podemos calcular finalmente la pretensión. Voy a hacer una nueva diapositiva. La pretensión es igual a 56,39 libras fuerza. ¿Y qué más nos pide? La tensión en el lado flojo. La tensión en el lado flojo se denomina F2. Y yendo a las fórmulas, F2, ¿cómo se calcula? Aquí está. F2 es FI más FC menos T sobre D. FI lo tenemos, FC lo tenemos T y D. Esto simplemente lo voy a anotar porque tenemos todos los datos. 3,28 libras fuerza. Y finalmente, bueno, ya tenemos todas las fuerzas, y finalmente verificar si para las condiciones de funcionamiento existe posibilidad de deslizamiento de la correa. Sí. Aquí se tiene que calcular esto, que es el mu asterisco, para determinar la posibilidad de deslizamiento. ¿Cuándo hay el deslizamiento? Cuando el mu asterisco es menor que mu. Entonces, tenemos el ángulo de chica, tenemos F1A, FC y F2, que es la tensión en el lado flojo. Lo calculamos, y a mí yo calculé este resultado y a mí me dio 1,97. Claramente, como el mu se mueve entre 0 y 1, entonces esto es inconsistente, por lo tanto hay peligro. ¿Por qué? Porque las fuerzas dan un coeficiente de roce inconsistente, por lo tanto hay peligro de trabamiento de la correa. Claro, ustedes tienen que, si seleccionan alguna correa, después de calcular las fuerzas y la geometría resultante, para que no haya deslizamiento, les tienen que dar un ajuste tal que el mu asterisco sea menor al roce 0,5, que es el coeficiente de fricción de la correa, y que además sea consistente. Eso. Esta es la tabla definitiva. Bueno, creo que hay más materiales para correas planas que están en Chile. Esto sigue para abajo, creo. Pero esta es la que van a utilizar para correas planas. Ya, ahora vamos a pasar a correa en B, pero se me va a cortar la reunión. Yo voy a agendar otra y hacen clic en la misma invitación que yo mandé por correo. No se preocupen. Voy a hacer el ejercicio de correa en B y después el de cadena. Ya, voy a cortar la reunión y se reconectan, por favor.